Hola amigos, ¿qué tal? Este mes les cuento que estamos de aniversario, cumplimos 2 añitos y por eso ahora estamos yendo a visitar al doctor con el que iniciamos toda esta movida de Tucuy, que es el doctor Daniel Koch. Así que vamos a hablar un poco acerca de la parálisis cerebral infantil, va a estar muy interesante y no se las pierdan. Síganos. La entrevista de hoy es con el doctor Daniel Koch. Él es médico neurólogo pediátrico, jefe de la subunidad de especialidades pediátricas del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y Neurología y de la Sociedad Americana de Epilepsia. En principio, la definición de parálisis cerebral hay que tenerla clara, ¿no? Es decir, es una encefalopatía crónica no evolutiva, o sea que no tiene por qué degenerar más, en la cual se compromete la postura y el movimiento. Y el evento, o sea, la injuria, ocurre en el periodo en el cual el cerebro está en desarrollo. Más o menos para que se entienda, es una lesión cerebral antes de los 2 años que te va a dejar una secuela básicamente motora y que no va a progresar, sino sencillamente queda la lesión y te puede dejar una serie de dificultades a nivel motor, básicamente. A veces se confunde la parálisis cerebral con retardo mental o con epilepsia, pero son diagnósticos distintos. Tú puedes encontrar personas con parálisis cerebral, pero que son profesionales, es decir, la parte intelectual no está comprometida. Algunos pueden o no tener epilepsia, ¿no? Solamente se refiere al aspecto motor, nada más. Bueno, el diagnóstico eventualmente lo haces en la evolución, es decir, te llega el paciente con algún antecedente de algún riesgo neurológico, un mal parto, asfixia al nacer, o de pronto que hospitalizó por una meningitis, o un accidente, en fin, lo que sea que haya podido afectar el cerebro. Tú le haces ese seguimiento y decimos 2 años porque uno puede esperar una recuperación importante, a pesar de que puede haber habido alguna enfermedad seria, pero el poder de recuperación puede ser muy, muy bueno. Entonces, antes de los 2 años no es bueno hacer todavía el diagnóstico de parálisis cerebral. Después de los 2 años ya como que se define bien la lesión y entonces ya ahí ya puedes decir qué áreas motoras están comprometidas y qué tipo de parálisis podría ser. Ya sea por decirte espástica, de pronto hemipléjica, en fin, diferentes tipos, pero que se refieren estrictamente al aspecto motor. Bueno, en el tema de la parálisis cerebral básicamente es la terapia física. Si bien es cierto, la lesión cerebral no evoluciona, o sea, queda igual, el problema está que los músculos crecen en función del estímulo nervioso. Al estar lesionado el sistema nervioso, el músculo no desarrolla y el hueso sigue creciendo. Entonces eso provoca un desbalance mecánico en las extremidades, por ejemplo, o en la columna, en fin. Y si uno no interviene con terapia, comienzan las deformaciones, las posturas anormales. En general, se hace difícil la funcionalidad motora del paciente. Bueno, es que la música te despierta sentimientos realmente, ¿no? Te despierta emociones. Te activa pues diferentes áreas cerebrales, ¿no? El ritmo de la música alegre, la música triste. Entonces, de alguna forma hay estimulación del sistema nervioso. Es una opción de terapia, realmente hay muchas. La música creo que es parte de nuestra cultura y parte del ser humano, en el sentido de que necesitamos del estímulo musical, ¿sí? Es un estímulo que tiene que ver mucho con áreas cerebrales específicas, básicamente el hemisferio derecho, y tiene que ver mucho con las matemáticas, fíjate, con el cálculo, tiene mucha relación. No conozco muy bien exactamente la forma como la música puede influir de manera positiva en el desarrollo, pero definitivamente la música está muy vinculada a un cerebro bien desarrollado, a la cultura, a la inteligencia. Bueno, en general el cerebro depende de muchos nutrientes. No podríamos hablar de uno solo. Empezando por las proteínas, los lípidos,
y los carbohidratos que nos dan energía, las proteínas mismas que nos dan estructura y moléculas más complejas que tienen que ver con los ácidos grasos, omega 3, omega 6, de pronto lípidos más complejos como los gangliósidos que son fundamentales para el depósito de mielina en el cerebro. Tenemos también el hierro que es fundamental en el último trimestre del embarazo para que se puedan formar ciertos núcleos, ciertos receptores y neurotransmisores que dependen del tema de atención, concentración. Es decir, hay una infinidad realmente de nutrientes, no podemos hablar de uno solo realmente. En epilepsia básicamente se recomienda el consumo de pescado 2 veces por semana por el tema del omega 3, omega 6. Y en relación a la dieta cetogénica es un método muy antiguo, hablamos de comienzos del siglo XX, que al no haber pues, muchos fármacos para controlar las crisis epilépticas, una opción era, o se habían dado cuenta que el paciente cuando estaba en ayuno disminuía sus crisis epilépticas. Entonces a alguien se le ocurrió que cuando uno está en ayuno comienza a producir los llamados cuerpos cetónicos, que es el metabolismo de las grasas. Es una molécula que se produce al quemar grasa. Entonces, el objetivo de la dieta cetogénica es darle abundante grasa en lugar de carbohidratos a fin de generar estos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos tienen una estructura muy similar a un neurotransmisor que se llama GABA. Y el GABA es un neurotransmisor inhibidor que tiene que ver con las crisis epilépticas. Entonces, la teoría está que al elevar el GABA, las crisis epilépticas disminuyen. Trabajar con niños te da una serie de satisfacciones muy peculiares y hacer la parte neurológica es muy interesante porque los mayores cambios están en la parte neurológica. Realmente el fenómeno de desarrollo, el hecho que tú veas que tu hijito primero gatee, se siente, se pare, camine, que comience a hacer frases y después a hablar, a aprender todo, refleja el desarrollo neurológico. Y bueno, me apasiona realmente.